Y hemos llegado a la parte de más importancia de este servicio, la palabra de Dios. Sabemos que la primera parte nos prepara. Nosotros le damos alabanza al Señor, abrimos el corazón y decimos como el rey David: mi corazón está dispuesto. Y ahora esperamos que Dios nos dé el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida. El título del mensaje en esta ocasión es "Y me libró". The title for this week's sermon is "And He Delivered Me". Salmo 34, versículos 4 y 6. Cuando mi esposa y yo celebramos 25 años de matrimonio, fuimos a Nueva York y pues la meta era estar, hay un coro muy reconocido, se llama Brooklyn Tabernacle Choir, y fuimos a la iglesia. Y, hermanos, es un edificio grande, ¿verdad? Aquellos que lo han visto en YouTube. Y pues llegamos para el servicio de las 2 de la tarde. Y pues el servicio anterior todavía estaba en proceso y estábamos en línea porque era mucha gente que quería entrar. Y pues cada vez que alguien salía se abrían las puertas y se oía la alabanza. Ay, me daba mucho gozo, sentía, ¿verdad?, mi corazón rebosando. Y cuando ya terminó ese servicio, se fue la gente y ya entramos nosotros. Hermanos, el momento que se empezó ese servicio con una oración, se sentía la presencia de Dios grandemente. Y nomás empezó la música y empezó toda la gente, una multitud alrededor de nosotros con una libertad, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y eso es muy hermoso cuando somos pocos y se siente que somos muchos. Y saben que los ángeles están cantando con nosotros también. Así es que vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Salmo 34, versículos 4 y el 6. I'll be reading in Psalm chapter 34, verses 4 and 6. Dice a la letra: busqué a Jehová y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Este pobre clamó y escuchólo Jehová y librólo de todas sus angustias. Dice en inglés: Psalm 34 verses 4 and 6. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Oremos. Padre, se siente bonito cuando alguien dice algo bueno de uno. Amén. Se siente feo cuando dicen algo malo de uno, ¿verdad? Pero como somos hijos de Dios, esperamos agradar a Dios y lo que se diga de nosotros sea para honrar el nombre del Señor. Si alguien dice algo mal de nosotros, tal vez es el enemigo y quiere que oigamos y que nos sintamos caídos, pero hay poder en Cristo para mantenernos en pie y seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Si recuerdan, en una ocasión Dios dijo de Job que no había otro como él. Su testimonio, cómo servía a Dios, su vida dedicada a Dios, tenía muchos hijos y aún ofrecía sacrificios por sus hijos por si en caso ellos habían pecado. Y vemos que era un hombre ejemplar y Dios dijo esas palabras de él. Qué hermoso. Y aquí tenemos que Dios dijo unas palabras también de David. Dijo Dios que David era conforme a su corazón. Eso es grande, ¿verdad? Y a pesar de que David pecó, falló, pero si recordamos, se humilló, se arrepintió, pidió perdón de Dios y Dios lo restableció a su nivel, ¿verdad?, espiritual. Él clamaba: no quites de mí tu Santo Espíritu, y así fue. Dios lo bendijo grandemente. Pero a pesar de ese fallo y otros que haya tenido David, vemos que en lo que era su relación con Dios, y sabemos que Dios es un Dios celoso,
Y a Israel les había dado aquellos mandamientos, que no buscaran otros dioses, que no se postraran ante imágenes. Y David era muy celoso de eso y mantuvo eso, ¿verdad? Y si recordamos a través de la historia de Israel, hubo muchos reyes que aún ellos adoraron ídolos, permitieron que el pueblo levantara altares para otros ídolos. Aún Samuel, si recordamos, permitió que su esposa pagana tuviera sus ídolos. Pero vemos que David era muy celoso hacia Dios y nunca aún fue tentado de adorar otros dioses. Y también tomó muy en serio que Dios esperaba que el pueblo obedeciera en todo aspecto lo que Dios pedía. It's very nice when somebody says something good about us. It feels very good. Maybe it's not even true. Hopefully it is. But it doesn't feel good when somebody says something bad about us. But if they're saying it just because we serve God, then honor and glory to God. And everything good that they say about us, let it reflect on God. Not us, but on God. And we see that David, even though he sinned with Bathsheba, we see that he repented. He asked for forgiveness. He asked God, don't take your Holy Spirit from me. And we see that God forgave him. And he lifted him up to his level spiritual that he should be. And we see, even though David had this fault and many faults, because he was human, but we see that he was never tempted to worship other gods. David knew that God is a jealous God. And he had also given them the 10 Commandments. And there it says, do not worship other gods. Do not worship images. And even though other kings of Israel, they had permitted the people, even some of the kings would worship other gods. But we see that David would instill in the heart of Israel to serve the one and true God. And David maintained himself faithful to God. It's easier to look around and other people are not serving God and join them. It's more difficult. Stand firm and in what we believe. And no matter if we are put down or criticized, but we stand firm in that we have believed in Jesus Christ and we serve the one and true God. David knew that God expected that faithfulness from his people. And David did all he could in his power so that Israel would serve God with all their heart. Si David el hombre fue imperfecto, David el padre fue muy ligero con sus hijos, pero David el rey con su relación con Dios fue un ejemplo y era sincero y era firme en su relación con Dios. Aún Pablo después habla de David y aún él repite estas palabras que Dios dijo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a través de la vida de David nosotros podemos aprender muchas cosas. Y quizá no pasemos todo lo que él pasó, pero en nuestras vidas yo creo hemos pasado muchas dificultades. Yes, David the man was imperfect. David the father, he was too lenient with his family. But David the king, he had a true relationship with his God. He was firm in serving the Lord. He was firm in being faithful to God. Even the Apostle Paul later on writes about David, and he repeats what God has said, that David is a man according to the heart of God. So we see that we can learn a lot from David. Las experiencias de David. Pues yo fui salvo en el 1973, quizá algunos ya tienen más años, pero en ese tiempo que tenemos sirviendo a Dios, ¿verdad? Que pasan diferentes cosas. Recuerdo la primera vez que escuché, no sé por qué traigo a mi esposa en mente, ¿verdad? Está en la presencia de Dios.
Pero el primer texto que yo escuché a mi esposa decir, ella estaba estudiando en las clases bíblicas en México, y pues habíamos ido para la clausura, la graduación, y pues ella tenía parte. Y recuerdo el texto que citó, no recuerdo las palabras, pero es donde Pablo dijo: yo sé tener y sé no tener. Y así a través de nuestra vida hemos tenido diferentes experiencias que a veces hay hasta en abundancia. Y a veces hay solamente frijolitos. Me acuerdo mi mamá hacía muchas papas fritas, papas guisadas, de toda forma, porque es lo que había. Pero vemos que a través de esas experiencias aprendemos lo que es la vida. Y aquí David, podemos ver, hubo 3 etapas de la vida de David. Cuando se escucha primeramente de David, David es un jovencito y está atendiendo las ovejas de su padre. Cómo Dios prepara la gente para lo que Él tiene que vayan a hacer. Él, a través de atender a esas ovejas, entendía que les faltaba, ¿verdad? Tengo, pues era de Brandon, pero ahora es mío, un perrito. Y a veces estoy sentado y se pone enfrente de mí y nomás me está viendo así. Digo, ¿qué quieres? ¿Quieres comida? No hace nada. ¿Quieres agua? No hace nada. ¿Quieres salir para afuera? Y empieza a saltar y brincar, ¿verdad? Y ya atiné, ya sé lo que necesita. Tal vez David estaba estudiando todas las ovejas, sabía el oído, sabía que necesitaban, si necesitaban protección, si necesitaban agua, si tenía que llevarlos a pastos verdes. Él estaba aprendiendo, estaba siendo enseñado y se estaba preparando para lo que Dios tenía para él. La Biblia dice que él defendió a esas ovejas, ¿verdad? Que me imagino que diferentes animales, se me fue la palabra, lobos, quizá leones, quizá osos, y él no corrió porque eran las ovejas de su padre. Y él estuvo firme y aprendió a ser firme y a defender. Y yo creo por eso después, cuando con Israel, él supo permanecer. Si recordamos su hijo Salomón, aunque era muy sabio, pero falló porque al terminar su vida, su reino se dividió. Pero David mantuvo a su grey unida. Sí, tal vez había dificultades, pero David estaba firme en lo que estaba haciendo. Si recordamos, Dios mandó que se ungiera a David. Saúl todavía era el rey, pero ya él se había apartado de Dios y Dios le había dicho que él iba a quitar el reinado de él y de su familia. Y pues ya había preparado a David, fue ungido. Samuel fue y lo ungió, pero no tomó el reino luego. Pasó tiempo y durante ese tiempo a veces estaba en el palacio porque era reconocido porque tocaba la arpa. Me acuerdo un anciano que llegó a la iglesia y ya empezamos a visitar y él y su esposa y caminaban así, ¿verdad? Casi duraban un minuto para llegar un paso, ¿verdad? Pero el hermano nos enseñó una arpa, así como de esta altura. Él la había hecho y que empieza a tocarlo. Y me acuerdo que lo que tocó era, ya la mesa lista está, y pues bien bonito. David era reconocido por tocar el arpa. Y a veces tenía que ir al palacio, lo llamaban, porque entraba aquel mal espíritu a Saúl. Y a través de la música él se calmaba. Y es que el Espíritu de Dios lo había dejado porque él dejó a Dios. Y vemos que por eso se le anunció que le iban a quitar el reino. Y entonces por eso él intentó matar a David 3 ocasiones. Se imagina, hermanos, la experiencia que él vivió, ¿verdad? Jonatán, el hijo de Saúl, era su mejor amigo, íntimo amigo. Pero el padre quería matarlo.
y tuvo que huir. Y vemos que allá en el desierto anduvo errante. Y vemos que dice una porción de la palabra de Dios que vinieron a él todos aquellos afligidos, todos aquellos desechados, todos aquellos que para la gente no servían para nada. Pero llegaron a ser los valientes de David porque estaban en las manos de Dios. Y luego podemos recordar que ya como rey también pasó muchas experiencias. Y todo entre las experiencias como rey, si recordamos, su hijo trató de quitarle el reino, dividirlo y apoderarse del reino. Entonces todas estas cosas le sucedieron al rey David. Pero como él reaccionó, como él trató aquellos problemas, vemos que él iba a Dios. Y por eso él decía, ¿verdad? Este pobre clamó y escuchólo Jehová y librólo de todas sus temores y sus angustias. Y eso podemos aprender de la vida de David. The experiences that David had are very important, and we can learn a lot from them. When we first see David, he's a shepherd, he's a young man, and he's tending to the flocks of his father. But God was preparing him for what he was going to do later on, when he was going to be king. And we see that the experiences that David had during that time of growing up and working for his father, or protecting his sheep, we see that he learned a lot. He learned to know the calling of the animals, what they needed. He learned how to defend them, up to the point to give his life for them. And we see that he knew when he needed to take them to greener pastures, for them to drink also, to be protected. He was learning all these things. He was learning how to be a good shepherd. And that would help him out in the end when he was king of Israel. When he was that shepherd boy, like I said, he protected his flock. And he learned from that. We learn to protect what we have believed in. We have to be firm in what we believe in. And there are some people that are wishy-washy. I don't know if y'all know what that means, that they're like this. Like yes, like no. If somebody tells them, you believe in God? Before I was saved, my friends at school would say, oh, you're a holy roller? I said, my mom is. You go to that church on the corner where they sing and they cry, and well, my mom takes me. Yeah, I had an excuse. I was not firm. But later on, when I accepted Jesus Christ at the age of 20, after having been out of the church for 2 years and not finding anything in the world, I came back. And now I defend. And nowadays, there's a book and there's classes that are given defending the faith. Why? Because the devil is attacking the faith. The devil is confusing people. The devil is making people believe things that are not in the Bible. I've said, if you can show me in the Bible where it says to worship the Guadalupe, show me in the Bible. And if it's there to worship her, I'll worship her. But it's not here. Then that's wrong. That's not right before God. We have to defend the faith. And David, that's what he was learning. Later on, Saul disobeys God. He leaves God, and God's Spirit leaves him. And we see that David was anointed by Samuel in compliance to God's orders. But he didn't take the kingdom right away. There was time that passed, and during that time, sometimes he had to go they would call him to before the king, and he would have to play his harp because a bad spirit would be tormenting Saul. And only with the music he could calm down because he had left God. And the Spirit of God left him. And 3 times Saul tried to kill him.
So he was having to run. He was having to flee. And we see he ends up in the desert. And he's going through so many things. But then God sends people to him. But they weren't soldiers and people of high levels in society. They were the poor. They were the sick. They were the lonely. They were the desperate. But these that society considered nothing became the valiant of David, the courageous of David, because they were placed in God's hand. So David was learning all this. And then when he became king, we see he had more experiences. One of the experiences he had is that one of his sons tried to take over the kingdom and plotted against David. But God freed him. God protected him. So all these experiences, how he reacted to these things, how he behaved as a Christian, as a servant of God, are teachings that we can receive for our lives, how we should behave. And I said, I don't know if it was last week, that we know how mature a person is, a Christian, in how he reacts to the problems that come to his life. If a problem comes and he says, no, I'm not going to serve God, he was weak. But if a person is confronted with problems and this is going on, what will we do? How will we react? We'll place ourselves in the hands of God and we'll pray to the Lord. Lord, guide me. How should I react? What should I do? And we're learning. We've been taught through these examples that we have, like of David. And we learned to grow in our spiritual life. Dicen los dos versículos, el 4 y el 6. El 4 dice busqué y el segundo dice clamé. A veces le decía a mi esposa, no encuentro esta cierta cosa, ya busqué. Y no. Dijo, ¿buscaste bien? Dije, sí, da otra vuelta. Y ella estaba ocupada. Y iba y ahí está la cosa. A veces así queremos buscar a Dios, ¿verdad? Nomás cuando hay chance, nomás cuando tenemos ganas. Nomás cuando viene la necesidad, qué bueno, ¿verdad? Porque las necesidades vienen para hacernos buscar a Dios. Pero si esa necesidad viene, y yo he invitado a personas a la iglesia que están en problemas, ¿verdad? Y aún no son salvos. Y yo los invito y dicen, no quiero ir porque los hermanos van a decir, nomás porque tiene problemas viene a la iglesia. Pero para eso es la iglesia. Ahí está Dios. Y los hermanos no van a decir eso. Los hermanos van a decir, gracias a Dios que está. Y van a orar, van a unirse y darles palabras de ánimo. Y así vemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, si buscamos a Dios, si clamamos a Él. Cuando uno está en peligro, uno no dice, ayúdame. Uno dice, ayúdame. Y está uno loco, ¿verdad? Pidiendo auxilio. Y 911. ¿Qué es el número de 911, verdad? Ahí estamos. Hermanos, y vemos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, 29:13. Y me buscaréis y hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una promesa que Dios nos da y cuando Dios nos cumple esa palabra, nos libra de todas estas angustias y temores que nos han estado dominando. Verse 4 says, I sought. And verse 6 says, this poor man cried. We're looking for God. We're calling on God. But sometimes we expect too much from God. We expect Him to do everything. But He says, come unto me. Call unto me. We have to do our part. And I was saying that, sometimes I would tell my wife, I can't find this certain thing. I've looked everywhere. And she'd say, are you sure you looked everywhere? And she was busy and she'd say, go look again. And I'd go and look and there it was. Sometimes that's how we look for God. Just when we feel like it. Just when there's time. Just when it doesn't conflict with our plans. Okay, there's a party or that there's whatever. I was going to say a game. The Cowboys. No, I won't go there, but I did.
But sometimes we don't put our heart into it. And the Bible says in Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with your whole heart. I remember I read this illustration. This man was selling his house. And when the client went, he was checking out the house. And then the man told him, oh, wait, that room, it's off limits. You can have the whole house except for that room. And the man said, that's not a good deal. I'm leaving. Keep your whole house. Sometimes that's how we are with God. We say, here's my heart. But we keep part of the heart. Oh, I like to do this. Oh, I like to do that. And we know it's wrong before God. But we say, well, you've got 99% of me, so that should be good enough. No, God wants 100 or nothing. We cannot be wishy-washy. We have to be firm. And it says here, when you seek me with your whole heart. And that promise, when realized, drives away all our fears. El otro día, cuando íbamos a empezar el servicio, dije que me gusta pensar en Dios que está con su oído inclinado. ¿Verdad? A veces nuestros hijos vienen y nos piden algo y estamos nosotros acá trabajando y todo. Y el niño dice, ¿sí me oíste? Sí te oí. ¿Verdad? No están poniendo atención. Y a veces, ¿verdad? Así estamos nosotros con Dios, pero Dios no es así. Dios extiende, ¿verdad? Su brazo, extiende su oído para escuchar nuestro clamor. Hermanos, y cuando buscamos a Dios, Dios contesta. Y cuando Dios contesta, descubrimos que no estamos solos. Y cuando descubrimos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, se disipan aquellos temores. Si Dios va por delante de nosotros, si Dios está al lado de nosotros, si Dios está detrás de nosotros, entonces tenemos aquel valor y vemos, ¿verdad? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero todo ese proceso empieza cuando pasamos tiempo con Dios. Tiempo intencional, tiempo enfocado. Porque a veces estamos orando, pero luego estamos oyendo a alguien más también. No estamos enfocados, no estamos concentrando. Le estamos dando parte de la atención a Dios, pero cuando lo buscamos de todo corazón, Él responde y pasan estas cosas. Verse 4 and 6 speak of how He heard and freed us from fears and from anxieties. When we seek God, God answers. And when God answers, we understand that we are not alone. And when we understand that, then our fears go because we know God is before us. God is on the side of us. And like they say now, ¿verdad? God has our back. So we realize that those fears all dissipate. They all disappear because we are not alone. The Lord is with us. And all this process begins when we are praying, when we have that time alone with God, and that we are praying with intention and we are focused in what we are praying. Has it ever happened to you that you're going to go to bed and you start to pray and you say, bless this food we're about to eat. Oh, no, I'm going to go to sleep. We weren't paying attention. But God is not like that. God is with His ear extended. God is with His ear acknowledging, hearing, and then He responds. So we see that when God hears, He answers. Ya para concluir, dice, y me libró. ¿Verdad que Dios no siempre contesta como queremos que Él nos conteste? Yo, desde que mis hijos empezaron a crecer y todo, yo le decía a Dios en mi mente, ya cuando crezcan, quiero que sean salvos en esta forma, que donde anden, que tú los traigas al templo. Y yo le daba a Dios todos mis planes, pero luego decía, no, Dios, tú sabes mejor como tú tienes tu tiempo, yo nomás voy a orar. Platicaba después de que estuvimos encerrados, ¿verdad? Fuimos a un servicio, platicaban con un hermano y me decía, ¿verdad? Que él cuando iban creciendo sus hijos, su oración decía, tráelos
con cuerdas de amor. Y me recordó de una hermana allá en Santa Rosa, que ella le decía al Señor y cuando ponía su petición decía: Señor, tú tráelos como dé lugar. Y a mí me daba miedo eso. Yo quiero que vengan, pero no quiero que vengan, ¿cómo se dice? Mutilados o sin un pie o sin vista. No, yo quiero que vengan con su corazón, ¿verdad? Y pues vemos que el Señor contesta conforme a su voluntad. Y yo recuerdo que una profesora, cuando primero entramos allá en el 74, ¿verdad? En una clase nos dijo: el primer año es como que van en un avión, es como vista de pájaro, estamos viendo así a todo, pero luego vamos a bajar y luego vamos a ir más detalladamente. Nosotros vemos nomás un cierto espacio, pero Dios ve por delante, Dios ve el futuro. Que si Dios nos concede como nosotros queremos y luego en unos meses, unos años, eso se torna en maldición en vez de bendición? Dios ve adelante y Él sabe cómo contestar aquí para que más adelante todo esté bien. Es mejor ponernos en las manos de Dios y que Él conteste. Y como decía también la otra vez, muchas veces en vez de orar: quítame esta necesidad, quítame este problema, hay que orarle al Señor: dame gracia para saber cómo actuar, dame fuerza para continuar adelante, abre mis ojos, dame entendimiento. Y aunque tengamos que pasar por aquello, pero va a ser de bendición para nosotros. Amén, hermanos. The verses say, and He delivered me. God many times does not answer the way we want Him to answer. I remember when my kids were growing up and I was thinking in the future, and I tell the Lord, and when they grow up and if they haven't accepted you, do this and that, bring them. And I'd give the Lord all the plans that I had. But then I realized God knows what He's doing, and it'll be at His time. When we pray to God, we have to, yes, we can tell the Lord what we need, what we want, but then we must say, but let your will be done. Because He knows what's in the future. We see just the temporary. If we get what He asked us for right now, but maybe later on it will be, instead of a blessing, it will be a curse. So it's better, because God knows. He knows the future. He knows what's going to happen. So let's God decide in our lives what He must do, how He must answer. Lo más hermoso es que Dios contesta con su presencia. Si Él nos dice no, ahí está con nosotros y nos está acariciando y nos está diciendo: pero mira, esto es mejor. Y empieza, ¿verdad?, a darnos entendimiento hasta el momento cuando decimos: Señor, qué bueno, es conforme a tu voluntad. No siempre contesta como queremos, pero siempre nos da su presencia. The beautiful thing about letting God decide is that He knows what is better for us. And one of the things, even if He tells us no, that He gives us is His presence. And He's there with us, and He's comforting us. And sometimes we might not understand, but Lord, it would have been better this way, and we can't comprehend, we can't see why, it happened this way. But God is there, and He's just like when a parent comforts a child. It'll be better, it's going to work out. And we see it's best to leave the things in God's hands. Sometimes we try to help God. Like the little girl that was outside with the roses, and she got one and she brought it to her mom. And her mom said, what happened to the rose? And the little girl said, it was too little, it was taking too long to open, so I helped it open. She destroyed it. When we do things, we destroy. It's better to leave it in God's hands. For God to guide us, for God to show us the way. Si alguien presente, que no creo, pero si alguien que nos está viendo no conoce a Cristo, búsquelo. Ahorita que tiene oportunidad, dice la palabra de Dios, mientras se puede.
porque vendrá el tiempo cuando, como Noé, en el tiempo de Noé y el diluvio, se cerró la puerta antes que sea tarde. Recuerde, la Biblia no es para asustar. La Biblia es una luz amarilla que nos está diciendo: ahí viene la roja, ahí viene esto, ahí viene el fin del tiempo, ahí viene el fin de tu vida, y nos prepara para aquello. If you don't know Christ, I was just saying, the Bible is not to scare us. The Bible is to let us understand what is coming, to prepare us. You need to accept the Lord so you won't go to condemnation. The Bible gives us a way, but the Bible says we must seek Him, we must look for Him. Yes, the Bible says that He came to look for that He had lost, because humanity was His. He created it, but sin came in, disobedience came in, and there came that separation. And that's why now there's a need for everyone, when you get to a certain age, a certain time, when you understand what's right and what's wrong, to make your decision to accept the Lord. Seek Him while there's time, because time is running out. Vamos a orar.